las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 163. El camino divino. Wang Lin levantó la vista hacia el anciano. Senior, no se preocupe. Una vez que termine de leer el camino divino, me iré de este lugar. Después de eso, no debería tener que volver aquí nunca más. El anciano miró fijamente a Wang Lin. Después de un largo tiempo, él agitó su mano derecha y un pedazo de jade apareció en su palma. Golpeó el jade contra la losa de piedra y una luz blanca se extendió por toda la losa. Luego, una luz clara se propagó por la losa hasta que toda su superficie era como un espejo. El anciano no se volvió, entró en el espejo. La superficie se onduló como si estuviera caminando en el agua. Wang Lin lo siguió. Una sensación fresca y refrescante entró en su cuerpo en el momento en que atravesó la losa de piedra. Era como si su rostro hubiera sido limpiado con una toalla fresca y húmeda. Después de eso, Wang Lin descubrió que había atravesado la losa de piedra. Se volvió para encontrar que la superficie de la losa en este lado era la misma que la de afuera. La superficie se ondulaba como agua. Wang Lin metió la mano dentro y la sensación fresca apareció de nuevo. El anciano de rostro enrojecido dijo con calma: Esta es la puerta de espejo de agua creada por el método de refinamiento de mi santuario del dios de la guerra. Sin el jade para abrirla, es imposible entrar a menos que hayas alcanzado la etapa de formación del alma. Después de que Wang Lin oyó las palabras, método de refinamiento. Algo se agitó en su corazón antes de que siguiera al anciano de rostro enrojecido. El espacio dentro de este templo de piedra era muy amplio. Tenía un salón principal en el medio y cientos de habitaciones de piedra en los lados. Fuera de cada habitación de piedra había una pared de piedra. Después de inspeccionarlas con cuidado, Wang Lin creyó que cada una de ellas también era una puerta de espejo de agua. El anciano vio que Wang Lin miraba fijamente las puertas. Hay un total de 365 habitaciones de piedra aquí. Cada una de esas piedras es una puerta de espejo de agua. Crear una puerta de espejo de agua es un símbolo de que un discípulo ya no es un novicio en el refinamiento de tesoros. Wang Lin miró por un momento antes de retirar su mirada. Habían llegado al salón en el medio. Ante ellos había un estante con 4 niveles. Había algunos tokens en cada nivel. Aparte del nivel superior, que solo tenía un token, los otros niveles tenían bastantes tokens. La mirada de Wang Lin se posó en el token en la parte superior. Decía: fundador del santuario del dios de la guerra Gong Mo. El ancestro Gong es el fundador de mi santuario del dios de la guerra, y también la persona que encontró el camino divino. El anciano de rostro enrojecido se inclinó hacia el token antes de volverse hacia Wang Lin. Wang Lin reflexionó por un momento. Y luego se inclinó. El anciano de rostro enrojecido se dio la vuelta y caminó hacia adelante. Se detuvo ante una pared verde que estaba cubierta de innumerables palabras pequeñas. Estas palabras habían sido talladas en esta pared. En la parte superior de la pared, Wang Lin podía ver claramente las 2 palabras, camino divino. Sin embargo, al mirar hacia abajo, su corazón se hundió al leer. El discípulo Chen Chong talló esto de memoria. Los discípulos futuros deben cultivar con precaución. ¿Decepcionado? El anciano de rostro rojo miró a Wang Lin. Y suspiró. En el segundo año después de que mi antepasado descubriera el camino divino, surgió un traidor, lo que hizo que las noticias sobre el camino divino se extendieran rápidamente por todas partes. Poco después, llegó el país de cultivo de rango 4, Tiangang. Tras una conversación secreta con el antepasado Gong, se lo llevaron. Entonces, el antepasado Gong abandonó el santuario del dios de la guerra y nunca volvió. Este camino divino es el método de cultivo más extraño que he visto en mi vida. Cualquiera que lo vea puede comprenderlo, pero no pueden recordarlo. Es como si una fuerza misteriosa lo impidiera. El antepasado Chen Chong tenía un talento muy común, y era el más débil entre los discípulos del antepasado Gong. Sin embargo, logró usar su memoria para hacer algo impensable: grabar el camino divino. Después de terminarlo, murió. Justo antes de su muerte, dijo que este método de cultivo es muy poderoso. Su propia vida no fue suficiente, y solo pudo grabar el 10% de él. Así que los discípulos futuros deben cultivarlo con precaución. En realidad, el antepasado Chen Chong se preocupó de más. ¿Cómo podría ser tan fácil comprender este camino divino?
Desde entonces, solo unas 30 personas han logrado comprenderlo un poco, y solo la mitad de ellas entraron con éxito en la etapa de alma naciente. En cuanto al camino divino que otros sectas de Houfen vieron, era falso, por lo que el número de extraños que lo han comprendido es aún menor. Mientras Wang Lin escuchaba las palabras del anciano de rostro rojo, miró hacia la pared de piedra verde. Pudo imaginarse a un joven débil usando su vida para grabar en ella. Puedes mirarlo tú mismo. Te esperaré afuera. No entres en ninguna de las habitaciones con puertas de espejo de agua. Después de que el anciano de rostro rojo terminó de hablar, se dio la vuelta para irse. Wang Lin miró la pared de piedra y leyó cada palabra en ella. Las palabras eran difíciles de entender, y algunas partes parecían contradecirse. A medida que las leía, comenzó a fruncir el ceño lentamente. Después de un largo tiempo, se sentó en posición de loto con una expresión inquieta en el rostro. Sin embargo, no parpadeó ni una sola vez mientras miraba fijamente la pared de piedra. Las palabras escritas en ella aparecieron lentamente en su mente. Cuanto más las miraba, más confundido se sentía. Este camino divino era completamente incomprensible. Frunció el ceño aún más hasta que finalmente terminó de leerlo todo. Luego cerró los ojos y recordó todo lo que estaba en la pared de piedra. El tiempo pasó lentamente. Wang Lin todavía no entendía nada. Abrió lentamente los ojos y soltó un suspiro antes de volver a mirar hacia la pared de piedra. Sin embargo, en ese momento, sus pupilas se contrajeron, mientras murmuraba. Algo anda mal. Cuando miró de nuevo hacia la pared, todas las palabras que había memorizado desaparecieron repentinamente de su memoria, como si nunca hubieran estado allí. Wang Lin miró las palabras familiares que había memorizado antes, pero ahora era como si faltara algo en su memoria. Todo había desaparecido. Wang Lin tomó una respiración profunda y se concentró. Este camino divino era simplemente demasiado extraño. No es de extrañar que nadie haya podido hacer una copia de él. En aquel entonces, le pidió a Zhou Ziong que le hiciera una copia, pero ella dijo que cada vez que intentaba, lo olvidaba. No le dio mucha importancia en ese momento, pero ahora que lo había experimentado por sí mismo, se puso muy serio. Wang Lin volvió a mirar las palabras. El discípulo Chen Chong grabó esto de memoria. Los discípulos futuros necesitan cultivarlo con precaución. Se sorprendió aún más que antes. Aunque lo había oído de otros, era la primera vez que experimentaba por sí mismo lo difícil que era registrar el camino divino. Grabó el nombre Chen Chong en su corazón. Wang Lin tomó una respiración profunda mientras sus ojos pasaban por esas palabras y volvían al camino divino. Después de una hora, Wang Lin memorizó todo de nuevo, pero lo que había sucedido antes se repitió poco después. Después de repetirlo unas cuantas veces, el rostro de Wang Lin se ensombreció. Esta vez, miró fijamente la pared y no intentó memorizarlo, sino que siguió leyéndolo una y otra vez. La primera vez que Wang Lin leyó el camino divino, le tomó 3 horas, pero ahora solo le llevó 1 hora. Sus ojos se volvieron más y más rápidos. Ahora solo le tomaba media hora leerlo todo. El tiempo pasó lentamente y la velocidad de lectura de Wang Lin se volvió cada vez más rápida. De leerlo una vez en media hora a 3 veces en media hora. Sus ojos se movían cada vez más rápido. En algún momento, comenzó a sentir un dolor pulsante en sus ojos. Después de un tiempo desconocido, Wang Lin cerró inconscientemente los ojos, pero la pared de piedra parecía seguir pasando por su vista. Esas palabras comenzaron a moverse aún más rápido, y aunque Wang Lin tenía los ojos cerrados, seguían doliéndole. Pronto, 2 corrientes de sangre fluyeron de sus ojos, pero justo en ese momento, los abrió. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre y llenos de shock. Wang Lin vio claramente cómo las palabras en la pared desaparecían lentamente y aparecía una figura vestida de blanco. Su rostro estaba borroso, así que Wang Lin solo podía ver claramente cómo sus manos formaban varios sellos. La figura se convirtió en 2 figuras, y luego en 3. La diferencia entre la original y los avatares en la mayoría de los casos era que los avatares eran un poco opacos. Cada movimiento que hacían solo era una imitación de los movimientos del original.
pero los avatares de la figura vestida de blanco eran todos muy inteligentes y ágiles. Wang Lin sintió que no podía distinguir cuál era el cuerpo original. En realidad, lo que Wang Lin no sabía era que los avatares del anciano habían sido creados a la fuerza mediante un poderoso tesoro mágico, y no mediante una técnica poderosa de avatares. Después de un tiempo, la figura vestida de blanco comenzó a atenuarse lentamente hasta que se disipó. Wang Lin cerró los ojos de nuevo. Su rostro estaba pálido y comenzó a reflexionar. Unos cuantos cantos misteriosos aparecieron en su mente. Después de analizarlos un poco, Wang Lin abrió los ojos y esbozó una sonrisa amarga. Finalmente, comprendió un poco sobre el camino divino. Se trataba de una técnica para cultivar un avatar. En cuanto a cómo podía aumentar las posibilidades de alcanzar la etapa del alma naciente, era mediante el uso del avatar. Uno podía cultivar con el cuerpo principal junto al avatar y luego fusionarlos en uno solo para ayudar a incrementar la tasa de éxito al llegar a la etapa del alma naciente. Sin embargo, esta técnica era incompleta y contenía fallas fatales. El avatar creado no tendría cultivo y tendría una vida útil de menos de 30 años. Como resultado, esta técnica era más bien una carga. Junto con los cantos, Chen Chong también dejó algunos mensajes. Además del hecho de que la técnica era incompleta y no tenía una vida lo suficientemente larga para grabarla toda, también dejó una solución. La solución era usar la técnica para crear un avatar y aprovechar sus 30 años de vida para consumir píldoras. Acumular tantas píldoras como sea posible y elevar el cultivo del avatar al nivel más alto posible. De cualquier manera, al fusionarte de nuevo, aumentaría un poco tus chances de romper hacia la etapa del alma naciente. Si se ahorran suficientes píldoras, sería posible llegar a la etapa de formación del núcleo con el avatar, lo que aumentaría mucho las posibilidades de formar un alma naciente. Wang Lin reflexionó un momento antes de descartar amargamente la idea de usar el camino divino. No tenía tantas píldoras para darle a su avatar. Incluso si obtuviera píldoras, no tendría suficientes para usearlas en sí mismo, así que ¿cómo podría estar dispuesto a darlas a su avatar? En lugar de usar esta técnica, sería más confiable buscar algunas píldoras que pudieran aumentar sus posibilidades de formar su alma naciente. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 164. El cadáver misterioso. De las 4 sectas principales, solo la secta del cadáver había regresado a Houfen después de que el país de cultivo de rango 4 llegara y eliminara a las bestias de fuego. Este movimiento confundió a muchas personas. Aunque las bestias de fuego habían sido eliminadas, la energía espiritual allí era demasiado violenta para cultivar. Como resultado, todo el país era una zona muerta para los cultivadores. La secta del cadáver no dio ninguna explicación y simplemente desapareció una noche. La secta del cadáver era muy misteriosa a los ojos de las otras 3 sectas. Aunque no tenían muchos cultivadores del alma naciente, cada vez que se reunían los cultivadores del alma naciente, podían sentir un poder aterrador dentro de los cultivadores del alma naciente de la secta del cadáver. Tomando eso en consideración, las 3 sectas principales se mantuvieron en silencio y no intentaron detenerlos. En la parte occidental de Houfen, debajo de los volcanes en erupción, había una enorme cueva que llevaba a una red de túneles y cuevas interconectados que formaban su propio mundo subterráneo. Comparada con la secta del cadáver de Shao, la estructura era bastante similar, solo que un poco más grande. El actual jefe de la secta del cadáver, Shao Chuanliang, estaba de rodillas ante un cristal de forma irregular hecho de muchos cristales que se intersectaban. Shao Chuanliang estaba siendo muy respetuoso. En su rostro aparecían ocasionalmente destellos de miedo que luego desaparecían. Susurró. Sansón, le ruego que me dé solo unos días más, le prometo que descubriré qué le pasó al alma número 4876. Si te doy unos días más, ¿quién me los dará a mí? El alma número 4876 es un discípulo de la secta Tiangán de Tiangán, que es donde yo estoy a cargo, y ahora han venido a buscarlo. Según los cálculos,
el alma número 4876 ya debería haber completado la posesión del cuerpo. ¿Qué les voy a decir? Zhao Chuanliang maldijo en silencio. Su rostro reveló una expresión de pánico y rápidamente dijo: Sansón, ya he encontrado algunas pistas y sé dónde desapareció el alma número 4876. Al analizar las pistas, parece que está relacionado con un discípulo del santuario del dios de la guerra llamado Maliang. He recibido noticias de que recientemente apareció en Xuanwu, así que he enviado gente. Si me das 10 días, definitivamente podré encontrar la verdad. El rostro de la persona dentro del cristal se relajó un poco mientras miraba a Zhao Chuanliang y suspiraba. Chuanliang, te doy 10 días para encontrarlo porque se trata de ese cuerpo. Sin embargo, si no hay resultados en 10 días, no me culpes por reportar esto a la división del país de cultivo de rango 5. Con la forma en que trabajan, definitivamente te quitarán el derecho a elegir un cuerpo después de que hayas sido poseído. Con eso, el rostro en el cristal se desvaneció lentamente. Zhao Chuanliang se desplomó en el suelo y esbozó una sonrisa amarga. Si ese alma número 4876 es de Tiangan, ¿no sería mejor que se posea un cuerpo allí? ¿Por qué tiene que ser arrojado a mí, Sin embargo, en su corazón entendía que cuando alguien necesitaba poseer un cuerpo, siempre lo hacía en otro país. Una voz fría salió de Zhao Chuanliang. Olvídate de tu oportunidad de elegir un cuerpo, Zhao Chuanliang. Parece que estás en una situación complicada. Zhao Chuanliang suspiró y preguntó: Jesse Sai, ¿qué debería hacer? ¿Qué hacer? No lo sé, pero como es jefe de la secta del cadáver de Zhao, he enfrentado una situación similar. El caso de mi discípulo menor fue parecido, pero un poco diferente también. La lámpara del alma del número 4876 aún no se ha extinguido, lo que significa que todavía está vivo. Si lo encuentras, será lo mejor, pero si no, estarás en peligro. Sin embargo, estoy muy curioso. Sansón dijo que te daría 10 días porque se trata de este cuerpo. ¿Cuál es tu relación con el antiguo propietario de ese cuerpo? Zhao Chuanliang respondió con calma: Era mi hermano menor. Ambos entramos en la secta del cadáver hace 400 años. Su talento era mejor que el mío, así que fue elegido por Sansón. Jesse Sai resopló con desdén. Su voz estaba llena de descontento. Si no fuera porque el cuerpo perfecto que había preparado para mí fue encontrado por el país de cultivo de rango 5 y me lo quitaron, ya habría recuperado mi cultivo y completado la posesión. Zhao Chuanliang tomó una profunda bocanada de aire mientras colocaba una pieza de jade en su frente. Después de unos momentos, arrojó el jade. Todos los cultivadores de formación del núcleo y superiores, síganme en un viaje a la Unión Houfen. Con esa orden, todos los discípulos de la secta del cadáver abrieron los ojos. Una luz fantasmal apareció en sus ojos. En cuanto a Wang Lin, aunque el camino divino era realmente extraordinario, no era adecuado para que él lo cultivara. Lo meditó un momento antes de soltar un suspiro y comenzar a marcharse. Lo que sorprendió a Wang Lin fue que el camino divino permanecía en su mente en lugar de desaparecer como de costumbre. Sin embargo, cuando Wang Lin intentó hacer una copia de él, aún no pudo lograrlo. Se sentía como si hubiera una fuerza invisible que impedía que el camino divino fuera registrado. Wang Lin lo meditó un momento antes de renunciar a escribirlo. Miró a su alrededor las puertas de espejo de agua. Todas estaban oscuras y se veían exactamente iguales. Lo meditó un momento antes de extender su sentido divino, pero parecía haber una capa de protección en las puertas de espejo de agua que rebotaba su sentido divino. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y miró hacia la entrada. El anciano de rostro rojo probablemente estaba justo afuera de esa puerta. Saltó y aterrizó frente a una de las puertas de espejo de agua. Metió la mano en la puerta de espejo de agua y sintió la sensación fresca. Pronto, tocó una pared de piedra. Wang Lin retiró la mano y comenzó a meditarlo. Rápidamente sacó el jade que contenía los métodos de refinamiento del santuario del dios de la guerra y comenzó a buscar en él. Las tres partes principales del método de refinamiento del santuario del dios de la guerra eran extraer, fundir y fusionar.
Todo refinamiento de tesoros mágicos seguía estos tres procesos. Wang Lin rápidamente encontró algo llamado refinamiento inverso en el jade. El refinamiento inverso originalmente se destinaba a que los cultivadores intercambiaran métodos de refinamiento. Para desmontar el tesoro mágico y descubrir cómo se creó, y luego recrear el mismo tesoro mágico. Practicar el refinamiento inverso a largo plazo puede aumentar la capacidad de refinamiento de uno. Para desmontar los productos de otras personas, aprender sus métodos y usar esos métodos para refinar tus propios tesoros. Sin embargo, este tipo de refinamiento inverso solo se puede usar en un tesoro que se creó a través de extraer, fundir y fusionar. Wang Lin examinó cuidadosamente el proceso antes de guardar el jade. Unió sus manos frente a su pecho e infundió energía espiritual en ellas. Cuando movió sus manos, aparecieron hebras de energía espiritual conectando sus dos palmas. Wang Lin gritó: Ve. Las hebras se cortaron por la mitad. Los extremos rotos se clavaron en la puerta de espejo de agua, mientras que los otros extremos seguían conectados a la mano de Wang Lin. A medida que Wang Lin vertía energía espiritual en su mano, aparecieron más y más hebras hasta que hubo suficientes para envolver toda la puerta de espejo de agua. La parte de fusionar del proceso de refinamiento era similar a equilibrar la energía espiritual y la formación dentro de un tesoro mágico para alcanzar un equilibrio misterioso. El proceso de refinamiento inverso requiere exactamente lo opuesto, ya que el primer paso era romper este equilibrio. Una vez que se lograba, el equilibrio se rompería. Wang Lin siguió vertiendo energía espiritual con una expresión calmada, pero su mirada estaba fija en la puerta de espejo de agua. Su expresión cambió de repente cuando las hebras que salían de su mano comenzaron a temblar y apareció un anillo de luz muy brillante en el centro de la puerta de espejo de agua. Este anillo emitió suaves sonidos de crujido hasta que se rompió por completo. En el momento en que se rompió, la luz se expandió hasta los bordes del templo y desapareció. La puerta de espejo de agua se volvió opaca. Wang Lin sabía que el equilibrio interno había sido roto. Lo siguiente era separar los materiales y el núcleo espiritual que se usaron para hacer la puerta en el proceso de fundición. La expresión de Wang Lin era seria mientras retiraba lentamente las hebras de energía espiritual. A medida que se retiraba la hebra, la puerta de espejo de agua comenzó a temblar y los bordes del templo comenzaron a brillar. La luz se retiró lentamente de los bordes del templo y se convirtió en una bola de luz. Había innumerables hebras en la bola de luz, todas las cuales estaban conectadas a la mano de Wang Lin. Wang Lin gritó: Retira. La bola de luz fue sacada de la puerta mientras Wang Lin sacudía rápidamente su mano y la hebra desapareció de vuelta en su cuerpo. Wang Lin miró la bola de luz con una sonrisa en el rostro. Había completado el segundo paso del refinamiento inverso, que era separar el proceso de fundición. El núcleo espiritual había sido separado de los otros materiales del tesoro. Wang Lin tomó una profunda bocanada de aire y miró de nuevo hacia la entrada. No sabía cuánto tiempo había pasado allí, pero estas puertas de espejo de agua bloqueaban el sentido divino y la energía espiritual, por lo que no importaba cuánto alboroto creara allí, nadie afuera lo notaría. Además de eso, el anciano de rostro rojo no creía que Wang Lin pudiera romper la puerta del espejo de agua solo con su cultivo de formación del núcleo, así que no esperó dentro. Esto le dio a Wang Lin una oportunidad, pero él sabía que debía ser rápido, de lo contrario el anciano de rostro rojo entraría de repente. Todo sería en vano si eso sucedía. Pensando en esto, rápidamente sacó el horno de reacción que había fabricado en el valle número 14. Con cuidado, colocó el núcleo espiritual dentro del horno de reacción y lo selló. Entonces, el horno de reacción comenzó a girar de inmediato. Al principio fue lento, pero luego aceleró cada vez más. Después de aplicar el sello, caminó hacia la puerta. Esta puerta del espejo de agua estaba compuesta por dos partes: el núcleo del dispositivo de la puerta de piedra y el núcleo espiritual. Ahora que había removido el núcleo espiritual, lo único que lo bloqueaba era el núcleo del dispositivo de la puerta de piedra. Wang Lin levantó la mano y presionó sobre la puerta. Su sentido divino entró rápidamente en ella.
Después de examinarla con su sentido divino, su expresión se volvió inmediatamente extraña. Dentro de la habitación de piedra solo había un cadáver que contenía un poder invisible que impedía su descomposición. El cadáver estaba sentado allí con el dedo apuntando al suelo. Un rastro de aura negra salía del dedo hacia el suelo. El sentido divino de Wang Lin examinó cuidadosamente el interior de la habitación antes de retirarse. Lo que vio lo hizo empezar a frotarse la barbilla. Extendió la mano hacia el horno de reacción, lo que hizo que se detuviera y que el núcleo espiritual saliera. El núcleo espiritual ahora estaba más opaco que antes. Wang Lin lo miró antes de volver a arrojarlo al horno de reacción. El horno comenzó a girar de nuevo cuando el núcleo espiritual estaba dentro. Su mirada se dirigió a la siguiente habitación de piedra. Después de abrir 10 puertas del espejo de agua más, su expresión se volvió aún más extraña. Wang Lin murmuró para sí mismo. ¿Qué demonios está haciendo el santuario del dios de la guerra? ¿Será que este lugar es una tumba? Cada una de las habitaciones de piedra contenía un cadáver y nada más. Wang Lin miró a su alrededor y comenzó a reflexionar. Rápidamente abrió las puertas del espejo de agua, revisó el interior y luego volvió a colocar los núcleos espirituales para restaurarlas a su estado normal. Después de revisar cada una de las habitaciones de piedra, finalmente encontró algo anormal. Un cadáver era claramente diferente de todos los demás. En lugar de estar sentado, flotaba en el aire. Delgadas hebras de gas negro salían de las paredes y se dirigían hacia el cuerpo. El corazón de Wang Lin se tensó de inmediato. Esta persona no estaba muerta. Había signos de vida en él, y la cantidad de vida en ese cuerpo sorprendería a cualquiera. Wang Lin estaba a punto de salir de la habitación cuando notó la bolsa negra de seda debajo del cuerpo. Esta era obviamente una bolsa de almacenamiento. Wang Lin entrecerró los ojos después de observarla un momento. Después de reflexionar un rato, no actuó impulsivamente, sino que retiró su sentido divino y se echó hacia atrás. Después de retroceder de la habitación, Wang Lin miró hacia el horno de reacción. La velocidad de giro del horno de reacción había disminuido y el núcleo espiritual ya se había derretido en un líquido claro. Sin pensarlo 2 veces, Wang Lin metió la mano en el líquido. Tomó una porción y la moldeó de nuevo en una bola antes de lanzarla de vuelta a la primera puerta que había abierto. Esa puerta inmediatamente volvió a su estado anterior. Después de eso, reveló una expresión de indecisión. Esa bolsa de almacenamiento parecía muy diferente de las que había visto antes. Sin embargo, este era el templo del santuario del dios de la guerra. Ellos le habían permitido ver el camino divino, así que era realmente difícil justificar tomar algo de aquí también. Si las habitaciones de piedra contuvieran materiales de refinamiento, no le importaría tomar algunos, pero solo esta habitación era diferente de las demás. Después de reflexionar un poco, Wang Lin de repente obtuvo una idea. ¿Acaso todos los cadáveres en esas habitaciones de piedra se usaban para que la persona en la habitación anormal cultivara? Mientras pensaba en esto, un pensamiento lo golpeó. El gas negro que entraba en el cuerpo de esa persona era el mismo que el que emitían los cadáveres. El rostro de Wang Lin se llenó de terror. Ahora estaba convencido de que su suposición era correcta en un 80 o 90%. Esta persona debía estar cultivando algún tipo de técnica. Había mirado más de 100 habitaciones de piedra. Los cadáveres dentro de ellas debían haber sido preparados para que esta persona los usara. Wang Lin reflexionó un poco. Comenzó a sospechar que esta persona no era un miembro del santuario del dios de la guerra. Era probable que el santuario del dios de la guerra no conociera siquiera a esta persona, o de lo contrario el anciano de rostro rojo no habría sido tan casual aquí, y lo más importante, no habría dejado a Wang Lin solo en este lugar. Por supuesto, existía la posibilidad de que el anciano de rostro rojo tuviera malas intenciones, pero después de pensarlo, la muerte de Wang Lin no le traería ningún beneficio al santuario del dios de la guerra. Realmente no había necesidad de todo este problema. Cuanto más lo analizaba, más seguro estaba de sus propias especulaciones. Este lugar debía ser el lugar de descanso de los ancestros del santuario del dios de la guerra. Por alguna razón, atrajo a esta persona para que cultivara su técnica aquí. Pensando en esto,
Wang Lin retrocedió unos pasos. Sintió olas de aire frío pasar a su lado. Era como si un par de ojos lo hubieran estado observando durante esos días. Pero sus ojos rápidamente volvieron al saco de almacenamiento. Escupió una bocanada de energía espiritual y la espada de cristal apareció. La espada voladora cortó en la esquina inferior derecha de la puerta y talló un agujero. Wang Lin contuvo la respiración. Todo su cuerpo estaba tenso mientras usaba la técnica de atracción para sacar el saco de almacenamiento negro del agujero. No lo miró mientras lo presionaba contra su pecho y retrocedía inmediatamente. Su mano se movió muy rápido para devolver el núcleo espiritual a la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta volvió a la normalidad. Sin embargo, había un agujero no muy noticiable en la esquina inferior derecha. Wang Lin no se detuvo ni un momento antes de salir rápidamente del templo. Tan pronto como salió, vio al anciano de rostro rojo cultivando afuera. El anciano de rostro rojo miró a Wang Lin y dijo, con un tono profundo: ¿Has estado adentro 7 días? ¿Lo has comprendido? Wang Lin negó con la cabeza y sonrió amargamente. El camino divino es simplemente demasiado extraño. No dejaba de olvidar lo que había leído y no pude comprenderlo. Anciano, quiero preguntarte, ¿qué hay exactamente en esas habitaciones de piedra selladas por las puertas de espejo de agua? ¿Puedes decírmelo? El anciano de rostro rojo miró a Wang Lin y dijo: Todos los ancestros del santuario del dios de la guerra son colocados en una habitación de piedra después de su muerte. La expresión de Wang Lin permaneció igual, pero su corazón se agitó. Ahora estaba seguro de que su conjetura era correcta. Unió las manos y dijo: Ya no te molestaré más, anciano. Adiós. El anciano de rostro rojo asintió y entró en el templo. En el momento en que el anciano de rostro rojo entró por la puerta de espejo de agua, Wang Lin voló rápidamente fuera de la montaña. En un instante, dejó la montaña de la Unión Hou-Fen y vio al anciano sentado sobre una nube. Él abrió los ojos cuando Wang Lin se acercó y resopló. Si hubieras tardado más, habría entrado a buscarte. Sin decir una palabra, Wang Lin se alejó volando. El anciano se movió y las nubes se dispersaron rápidamente, revelando la calabaza debajo de él. Rápidamente siguió detrás de Wang Lin. Wang Lin se subió a la calabaza y desapareció en el cielo junto con el anciano. La velocidad de la calabaza era muy rápida. Era incluso más rápida que la técnica de escape terrestre de Wang Lin. Poco a poco, pudieron ver la frontera entre Xuanwu y Hou-Fen acercándose. En el camino, los dos no se dijeron ni una sola palabra. Wang Lin podía sentir el saco de almacenamiento en su ropa, pero no revisó lo que había dentro ni usó su sentido divino para examinarlo. Después de todo, el anciano estaba justo a su lado. Si hacía algún movimiento inusual, probablemente surgiría más problemas. No pasó mucho tiempo antes de que la calabaza llegara a la frontera entre Xuanwu y Hou-Fen, y cruzara a Hou-Fen. Un día después, llegaron a la frontera del Mar de los Demonios. El Mar de los Demonios estaba completamente cubierto por gruesas capas de niebla que rodaban. A veces, se podía ver a bestias espirituales apareciendo y desapareciendo en la niebla. Fuera del Mar de los Demonios, el anciano golpeó la calabaza, haciendo que se encogiera. Esta aterrizó en su mano. Wang Lin saltó de la calabaza y aterrizó en el suelo. El anciano guardó la calabaza y dijo: Vamos a esperar aquí unos días por una persona más. Una vez que esa persona llegue, los tres iremos juntos. Dicho esto, se sentó en posición de loto y cerró los ojos. Wang Lin miró fijamente al Mar de los Demonios. La capa de niebla rodaba frente a él y emitía olas de energía fría. Pensó un momento antes de sentarse a cultivar. No mucho tiempo después, Wang Lin abrió repentinamente los ojos. Una escena misteriosa ocurrió sobre el Mar de los Demonios. 8 rayos de luz púrpura aparecieron de repente de la nada. Cada rayo de luz se condensó en un pilar de madera, formando un total de 8 pilares. Los pilares se intersectaron para formar una formación circular. Las fluctuaciones de energía espiritual que provenían de ella eran tan poderosas que toda la niebla alrededor fue empujada, revelando el remolino debajo. Había muchos símbolos extraños e imágenes grabados en los 8 pilares de madera, lo que los convertía en una vista muy impactante.
Había rayos de luz interconectados que formaban anillos dentro de los 8 pilares de madera. Al observar de cerca, había un total de 49 anillos. El anciano abrió los ojos, dejó escapar un resoplido y dijo: Esa es una formación especial de teletransportación de la secta del cadáver. Me pregunto qué demonios les dio el valor a esos locos para venir aquí. Wang Lin estaba muy familiarizado con la secta del cadáver. Incluso esa formación le resultaba familiar. Era la misma formación que había visto en Shao, solo que era muchas veces más grande. En ese momento, los anillos de luz comenzaron a brillar uno tras otro hasta que todos los 49 anillos resplandecían intensamente. Aparecieron más de 30 figuras oscuras. Aunque su energía espiritual era un poco inestable, sus ojos todos contenían un brillo fantasmal. Cada uno de ellos estaba al menos en la etapa tardía de la formación del núcleo, y 5 de ellos habían alcanzado la etapa del alma naciente. Además de los 5 cultivadores en la etapa del alma naciente, todos los demás tenían un ataúd negro flotando detrás de ellos. Shao Chuanliang estaba entre los 5 cultivadores del alma naciente. Él se posicionó en el centro de la formación mientras su mirada se detenía en el anciano por un momento antes de pasar a Wang Lin. Dudó un poco antes de extender la mano. Se transformó en una enorme nube negra de humo que se extendió hacia Wang Lin. Wang Lin esbozó una sonrisa burlona. En lugar de esquivarlo, permaneció sentado como si nada estuviera ocurriendo. A medida que el humo negro se acercaba a Wang Lin, él podía sentir el aire frío que emanaba de él. Justo cuando estaba a punto de tocar a Wang Lin, el rostro del anciano se oscureció y agitó su mano derecha. El humo negro desapareció sin dejar rastro. Capítulo 165. Palpitando de ansias. El anciano murmuró con irritación. ¿Esto es realmente molesto? Miró fríamente a Shao Chuanliang y dijo: No quiero matar en este momento, así que lárgate. El anciano no estaba mintiendo. La misteriosa secta del cadáver le daba más miedo que los países de cultivo de rango 4 o 5. A menos que fuera necesario, realmente no quería pelear con ellos. Lo que más lo enfurecía era que la pelea no era por él mismo, sino por un junior que no tenía relación con él más allá de necesitar usar a ese chico. Las pupilas de Shao Chuanliang se contrajeron mientras miraba fijamente al anciano. Ese gesto casual del anciano había destruido su ataque, lo que lo sorprendió en secreto. Ya había oído hablar de este anciano de Houfen. La razón por la que había traído a todos los cultivadores del alma naciente de la secta era para prevenir que esta persona actuara. Pero ahora parecía que el nivel de cultivo de esta persona era mucho más alto de lo que había anticipado. Shao Chuanliang reflexionó un momento y luego dijo: Señor, esta persona está relacionada con un asunto importante de mi secta del cadáver. Tengo que llevarlo conmigo hoy. El anciano suspiró en silencio. Se preguntaba por qué ese chico era tan problemático. De todas las personas que podía ofender, ¿por qué tenía que ser la secta del cadáver? Si tuviera elección, simplemente se iría y no se involucraría más. Pero no tenía opción. Ofender a la secta del cadáver no era un gran problema si lograba éxito en ese lugar. Y al recordar las acciones previas de ese chico Ma Liang, estaba seguro de que el chico esperaba que actuara. Aunque lo odiaba, no podía evitar admirarlo también. Quienes cultivaban el método demoníaco eran diferentes de la gente normal. El señor demonio de los 8 extremos creía que las acciones de Wang Lin eran correctas. Si él mismo estuviera en esa posición, habría hecho lo mismo. Después de escuchar las palabras de Shao Chuanliang, el señor demonio de los 8 extremos frunció el ceño. Miró a Wang Lin y le preguntó, con un tono indiferente: ¿Cómo ofendiste a la secta del cadáver? Wang Lin miró a los miembros despiadados de la secta del cadáver y dijo con calma: No lo sé. Los ojos de Shao Chuanliang eran como relámpagos mientras miraba fijamente a Wang Lin y dijo: ¿No lo sabes? Mataste a discípulos de la secta del cadáver en las montañas ardientes de oro y te atreves a decir que no lo sabes. Wang Lin puso los ojos en blanco y dijo: Aún no lo sé. Con eso, ni siquiera miró a Shao Chuanliang mientras cerraba los ojos y comenzaba a cultivar. Sin embargo, en su corazón,
Estaba preparado para escapar al mar de los demonios con su técnica de escape de la tierra si el anciano decidía no ayudarlo. Shao Chuanliang esbozó una sonrisa sarcástica. Miró hacia el anciano y dijo: Señor, no solo esta persona mató a discípulos de mi secta del cadáver, sino que también capturó el alma de un discípulo de Tiangan, Su Liguo, que vino a poseer un cuerpo. Me costó mucho esfuerzo e incluso viajé a Tiangan para comprar esta información del anciano Tian Di. Esto no puede estar equivocado. El rostro del anciano se volvió un poco feo mientras murmuraba: El anciano Tian Di. El cultivo del anciano Tian Di es muy poderoso. Pudo descubrir lo que sucedió en ese entonces usando la lámpara del alma de Su Liguo. Fue esta persona llamada Maliang la que mató a los discípulos de mi secta del cadáver y atrapó el alma de Su Liguo. Con eso, Shao Chuanliang agitó la mano y su cuerpo desapareció. Los 4 cultivadores del alma naciente detrás de él también desaparecieron y reaparecieron frente al señor demonio de los 8 extremos. En cuanto a Shao Chuanliang, apareció sobre Wang Lin y rápidamente lanzó una masa de humo negro desde su mano. Al mismo tiempo, los cultivadores de la formación del núcleo dentro de la formación comenzaron un canto misterioso. La formación se expandió de inmediato a un ritmo muy rápido y cubrió los alrededores de 1000 kilómetros. Un destello de luz fría cruzó los ojos del señor demonio de los 8 extremos mientras se dividía rápidamente de 1 en 2. Este avatar apareció de inmediato entre Shao Chuanliang y Wang Lin. Abrió la boca y absorbió todo el gas negro. ¿Insolente? Ya que una calabaza verde apareció de repente en su mano. Con una palmada, el corcho de la botella salió y una fuerza poderosa emergió de la calabaza. Ondas aparecieron en el aire con la boca de la calabaza como origen y se extendieron cada vez más. La expresión de Shao Chuanliang cambió inmediatamente mientras él y los otros 4 cultivadores del alma naciente se teleportaron varias veces para regresar a la formación. Los ojos del anciano estaban fríos. Su voz era grave mientras decía lentamente: Hay varias razones por las que no he masacrado gente en mucho tiempo, pero un mero cultivador en la etapa inicial del alma naciente se atreve a actuar tan insolentemente ante mí. Si hoy le haces daño a un solo cabello de la cabeza de Maliang, yo, el señor demonio de los 8 extremos, iré a eliminar tu secta del cadáver. Con eso, extendió la mano y formó una mano gigante. Como si rompiera un juguete de niño, la formación de transferencia de la secta del cadáver se hizo pedazos. La energía dentro de ella se extendió rápidamente en todas direcciones y desapareció. Aparte de los 5 cultivadores del alma naciente con rostros pálidos que lograron esquivarlo, todos los cultivadores de la formación del núcleo se convirtieron en polvo por esta onda de choque, junto con los ataúdes detrás de ellos. El cuerpo de Shao Chuanliang tembló mientras miraba fijamente al anciano y dijo con amargura: El nivel de cultivo del señor es muy alto, pero hacer enemigos de la secta del cadáver no es sabio. Con el cultivo del señor, debería tener alguna idea de nuestra secta del cadáver, pero lo que sabe es solo la punta del iceberg. Una vez más le aconsejo al señor que no se convierta en enemigo de la secta del cadáver. Incluso si el señor es el señor de la ciudad de una de las 7 ciudades Flor de Ciruelo, sería difícil escapar de la muerte. El señor demonio de los 8 extremos no quería ofender a la secta del cadáver, así que no mató a estos 5. En cuanto a los cultivadores de la formación del núcleo, los escaneó con su sentido divino para asegurarse de que ninguno de ellos estaba poseído. Los mató a todos solo después de confirmar que no lo estaban. El anciano frunció el ceño y dijo lentamente: Esta persona me es de gran utilidad. ¿No me molestaría protegerlo de otra manera? Deberían irse. Si no fuera hoy, no me importaría en absoluto. Wang Lin observaba fríamente todo lo que estaba sucediendo. Aunque su expresión permaneció normal cuando el anciano rompió la formación de transferencia, su corazón estaba conmocionado. Este señor demonio de los 8 extremos había sido capaz de romper la formación de protección de la secta de la Unión de Hou Fen con una sola palma y aplastar fácilmente la formación de transferencia de la secta del cadáver. Wang Lin se preguntaba qué nivel exacto de cultivo tenía este anciano y llegó a una conclusión que le quitó el aliento. En realidad, ya tenía esta sospecha desde muy temprano. Desde que el anciano comenzó a perseguirlo en el mar de demonios,
Todo lo que había hecho mostraba lo poderoso que era su cultivo. Formación del alma. El nivel de cultivo del señor demonio de los 8 extremos era muy probablemente el de formación del alma. De lo contrario, no habría podido hacer con tanta facilidad lo que había hecho. Después de oír a Shao Chuanliang hablar de las 7 ciudades flor de ciruelo del mar interior de demonios, Wang Lin recordó ese nombre. Sus ojos se volvieron hacia el anciano y se fijaron en las 7 flores de ciruelo en la ropa del anciano. Shao Chuanliang reflexionó un momento antes de mirar fríamente a Wang Lin. Dijo lentamente: Ma Liang, la secta del cadáver está más allá de lo que imaginas. Ofender a la secta del cadáver es el mayor error de tu vida. Con eso, desapareció. Los 4 cultivadores del alma naciente también miraron fríamente a Wang Lin antes de desaparecer. Wang Lin reflexionó un momento. Si no fuera porque los discípulos de la secta del cadáver lo atacaron primero con la intención de matarlo, no los habría matado. Si hubiera dejado ir a Su Liguo, habría creado una serie de problemas. Sin embargo, en el mundo del cultivo, rige la ley del más fuerte. La secta del cadáver es como una criatura muy grande y poderosa. Si dice que es tu culpa, lo es. Incluso si no lo es, aún lo es. Wang Lin tomó una profunda respiración. A pesar de que había sido muy cuidadoso, aún se metió en tantos problemas. En el fondo, era porque su nivel de cultivo no era lo suficientemente alto. Si tuviera el mismo nivel de cultivo que el señor demonio de los 8 extremos, entonces incluso si hubiera matado a una persona, no sería un gran problema. Wang Lin se volvió aún más determinado a alcanzar la etapa del alma naciente. Ya sea por sí mismo o por regresar a Shao para vengarse de Teng Huayuan, tenía que lograrlo, o todo lo que quería hacer sería solo un sueño. El señor demonio de los 8 extremos se volvió hacia Wang Lin y dijo con seriedad: Muchacho, esta es la segunda vez que te ayudo. No importa qué malentendido tengamos, esto debería ser más que suficiente para compensarlo. Espero que, cuando entremos, no intentes ningún plan innecesario. El señor demonio de los 8 extremos ahora tenía una mejor comprensión de los planes de Wang Lin después de estos días con él y el tiempo que pasó persiguiéndolo. Este Ma Liang era una buena semilla para el cultivo demoníaco. Adivinó fácilmente lo que había sucedido después de oír el asunto de Shao Chuanliang. Este chico era muy despiadado y audaz. En el mar de demonios, el chico se atrevió a moverse abiertamente con la orden de matar. Usó la orden de matar para atraer a la gente hacia él con el fin de matarlos hasta que huyeran aterrorizados. Podría decirse que esta persona era muy decidida y cruel. Cuando lo persiguió fuera del mar de demonios, el chico se atrevió a dejar una espada voladora para emboscarlo, lo que incluso le hizo sangrar. Esto mostraba lo audaz que era. Si solo fueran esas cosas, no sería gran cosa. Pero esta persona incluso aprovechó el poder de alguien más para obligar al santuario del dios de la guerra a que lo dejara ver el camino divino. Esta persona era un verdadero intrigante. Justo ahora, cuando Shao Chuanliang lo atacó, logró no inmutarse en absoluto. No mostró ni un indicio de pánico. Esto demostraba lo calmado y decidido que era. Además de todo eso, el señor demonio de los 8 extremos recordó que le tomó 3 años finalmente atraparlo. Al final, las únicas palabras que el anciano tenía para describirlo eran: tan astuto como un zorro. Esta persona era despiadada, audaz y decidida. También era muy valiente, astuto, determinado y tan astuto como un zorro. Incluso el señor demonio de los 8 extremos se sintió tentado después de analizar cuidadosamente la situación. Miró a Wang Lin mientras un pensamiento entraba en su mente. Capítulo 166. Antigua formación de transferencia. Pero justo cuando la idea apareció, desapareció. Suspiró en secreto con pesar. Si no fuera porque necesitaban entrar en ese lugar, lo habría tomado como un discípulo interno. Sin embargo, si el chico aún estaría vivo al final era algo incierto. En ese momento, su expresión cambió de repente mientras levantaba la cabeza y miraba hacia la distancia. Wang Lin inmediatamente notó una fluctuación antinatural de energía espiritual que llegaba desde la distancia. Esta fluctuación era muy leve, pero también estaba llena de un sentido de poder.
Vio a una persona culta vestida con una túnica gris y una banda cuadrada en la cabeza que se acercaba desde la distancia. El rostro de esta persona era blanco como la nieve y se veían toques de frialdad en sus ojos. Su cuerpo se movía como un sos balanceándose en el viento mientras descendía del cielo. Hizo un gesto con la mano y dijo con calma: Duan Muji, ¿mi barco de tierra fue útil? Los pupilas de Wang Lin se contrajeron. No pudo ver a través del nivel de cultivo de esta persona, al igual que no pudo ver a través del señor demonio de los 8 extremos. Al ver cómo hablaba con el señor demonio de los 8 extremos como iguales, sus niveles de cultivo debían ser similares. El señor demonio de los 8 extremos, Duan Muji, resopló mientras sacaba el barco de tierra y se lo arrojaba. ¿Tan útil como un pedo? ¿Tú consideras esta cosa rota un tesoro? Ni siquiera lo querría si me lo dieras gratis. El erudito de túnica gris atrapó el barco de tierra con su mano derecha y lo guardó. Su mirada se posó en Wang Lin mientras preguntaba con calma: ¿Por qué hay un junior en la formación del núcleo? Duan Muji puso los ojos en blanco y dijo: Obviamente, tengo un uso para él. Vámonos. Ese lugar está a punto de abrirse. Con eso, él sacó la calabaza, que se expandió inmediatamente. Con un paso, saltó sobre la calabaza. Wang Lin miró al erudito de túnica gris antes de dar un paso y saltar sobre la calabaza. Estaba muy cauteloso porque, desde que llegó el erudito de túnica gris, su sentido divino había estado escaneando a Wang Lin. Justo en ese momento, de repente oyó una transmisión de voz de Duan Muji. Esta persona es Wang Yingyue. Es un mensajero enviado por la secta Yin y Yang desde un país de cultivo de rango 4. Su cultivo es aterrador, así que no lo enfades. La expresión de Wang Lin permaneció igual, pero en su interior se volvió aún más vigilante. Los 3 rápidamente se adentraron en el mar de demonios. Wang Lin observó fríamente a Wang Qingyue todo el tiempo. Él no tenía ningún tesoro bajo sus pies, pero se movía tan rápido como la calabaza. La niebla a 3 pies frente a él se apartaba automáticamente a los lados. No pasó mucho tiempo antes de que los 3 estuvieran en lo más profundo del mar de demonios. La ciudad de Nandou apareció rápidamente ante ellos, pero los 3 no se detuvieron allí. En el camino, el rostro de cualquier cultivador que veía a los 3 cambiaba de inmediato. Algunos parecían reconocer la calabaza y se apartaban respetuosamente a un lado. Solo después de que la calabaza desapareciera se atrevían a moverse. La expresión de Wang Qingyue permaneció calmada. Mientras volaba, dijo lentamente: La reputación del señor demonio octavo extremo no es mala. Incluso hay personas en el mar exterior que te reconocen. Los 3 se movían muy rápido, pero las palabras entraron claramente en los oídos de todos. El anciano Duan Muji echó un vistazo y dijo: Si estuviéramos en el mar interior, aún más personas me conocerían. Si vieras eso, ¿querrías insultarme aún más? Wang Qingyue se rió mientras su mirada pasaba por Wang Lin y le dijo a Duan Muji: Llevas a un cultivador en etapa de formación del núcleo a ese lugar. No es como enviarlo a la muerte. Duan Muji respondió con indiferencia: No subestimes a este tipo. Él conoce el hechizo de la muerte, que puede ser muy útil en el tercer reino. Wang Qingyue se sorprendió, pero pronto sus ojos brillaron como nunca antes. Reveló una sonrisa muy extraña mientras miraba fijamente a Wang Lin. Pronto, el brillo en sus ojos desapareció mientras sacudía la cabeza. Lástima. Si estuvieras en la etapa de alma naciente, me gustaría pelear contigo. Wang Lin permaneció en silencio. Wang Qingyue miró fijamente a Duan Muji y de repente dijo: Duan Muji, cuando fuiste allí hace 1000 años, debes haber obtenido algunos tesoros. De lo contrario, ¿por qué querrías volver con tantas ganas? ¿Dónde está exactamente ese lugar? ¿Está realmente allí lo que mencionaste? Duan Muji lo pensó un momento antes de decir: Obtuve esta calabaza de ese lugar. Wang Yingyue, solo puedo decirte esto: una vez que estés allí, lo sabrás naturalmente. Lo siento. Wang Qingyue miró la calabaza sin mostrar ninguna expresión anormal. Después de eso, siguió en silencio a Duan Muji. Los 3 volaban a gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un mes.
Durante ese mes, los tres no se detuvieron ni una vez. En el camino, Wang Lin vio un total de 4 ciudades. Cada ciudad tenía más cultivadores que la anterior. Estas ciudades estaban mucho más desarrolladas que la ciudad de Nandou. En ese día, apareció ante ellos una inmensa cadena montañosa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Duamuyi golpeó la calabaza y voló rápidamente hacia la cadena montañosa. Pronto, rodeó la cima de la montaña y llegó a un valle en su interior. El valle era muy tranquilo, sin signos de vida. Duamuyi conocía muy bien ese lugar. Pronto llegaron al centro del valle. Saltó de la calabaza y formó un sello con su mano. Apareció un viento extraño que despejó todo en el área circundante, creando una abertura. Wang Lin saltó de la calabaza e inmediatamente vio una formación circular en el claro. Había innumerables símbolos grabados en esa formación que emitían una aura antigua. Después de ver la formación, Wang Qingyue reveló una expresión extraña y miró pensativamente a Duamuyi. Duamuyi dio una palmada en su bolsa de almacenamiento. Sacó con cuidado una piedra espiritual que emitía una luz blanca lechosa. Reveló una expresión de tristeza mientras la colocaba en la ranura de la formación. Duamu murmuró: Esta maldita formación está diseñada para consumir piedras espirituales. Una vez que se complete la transferencia, esta piedra espiritual de alta calidad se destruirá. Los ojos de Wang Qingyue brillaron de nuevo mientras miraba la piedra espiritual y preguntó: Duanmuyi, esa piedra espiritual de alta calidad también es de ese lugar. Duamuyi respondió con fastidio mientras manipulaba la formación. Eso es correcto. En aquel entonces, logré obtener 3 piezas, de lo contrario sería imposible entrar en ese lugar. Solo esta antigua formación nos puede llevar allí. En el pasado, yo y algunos viejos amigos buscamos en textos antiguos y pasamos 1000 años para encontrar este sitio. Luego, usamos muchas piedras espirituales y materiales para intercambiar unas pocas piedras espirituales de alta calidad con Suzaku y así poder entrar. Wang Qingyue miró fijamente la piedra espiritual de alta calidad y dijo: Piedra espiritual de alta calidad. Las piedras espirituales de alta calidad son muy raras en todo este planeta. Se rumorea que es la moneda principal para hacer negocios entre planetas. Si ese lugar realmente tiene piedras espirituales de alta calidad, entonces, aunque no haya una píldora de transformación del alma, aún vale la pena explorarlo. Duamuyi miró a Wang Lin y murmuró: Este arreglo de transferencia no es lo que te imaginas. No nos lleva directamente allí, sino a las estrellas rotas caóticas en el mar del diablo. Una vez allí, nos reuniremos con unos amigos y entraremos juntos. De lo contrario, tardaríamos demasiado en volar. Sin al menos 100 años, sería imposible llegar a tiempo. Sin mencionar los peligros fuera de las estrellas rotas, solo la niebla roja entre el mar exterior e interior ya es un problema grave. Con nuestro nivel de cultivo, podemos ser cautelosos y salir adelante, pero este chico moriría con certeza. ¿Por qué crees que estoy siendo tan derrochador al usar una piedra espiritual de alta calidad para apresurarnos? Duamuyi formó unos sellos con sus manos y los envió al arreglo de transferencia. La piedra espiritual de alta calidad en el centro de la formación comenzó a brillar. Poco después, los innumerables símbolos en la formación comenzaron a iluminarse. Cuando todos los símbolos se iluminaron, la piedra espiritual de alta calidad se hizo pedazos. Toda la formación de transferencia se activó de repente, liberando una gran cantidad de energía espiritual. Esta energía espiritual casi se solidificó mientras se movía como el viento, arrastrando la niebla consigo. Pronto, apareció un enorme vórtice de energía espiritual. El vórtice se volvió cada vez más grande. Esa escena impactante hizo que Wang Lin tomara una profunda bocanada de aire mientras miraba el surco en el centro de la formación de transferencia. La piedra espiritual de alta calidad ya se había convertido en polvo y fue llevada por el viento. Sin embargo, la energía espiritual dentro de la piedra espiritual de alta calidad tentó a Wang Lin. Ni siquiera decenas de miles de piedras espirituales de alta calidad podrían igualar esa cantidad de energía espiritual. Simplemente no estaban en el mismo nivel. Duamuyi se acercó a Wang Lin y dijo: ¿Entra adentro? Wang Lin resopló en silencio en su interior al ver a través de los pensamientos de Duamuyi. Debió haber temido que surgiera un problema si dejaba que Wang Lin entrara al final.
Wang Lin caminó en silencio a través del vórtice y se posicionó en el centro de la formación. Duan Yi entró rápidamente en la formación también. El último en entrar fue Wang Qingyue. Él la revisó con cuidado antes de entrar. Poco después, el vórtice se detuvo de repente. Luego, todo colapsó, haciendo que toda la montaña temblara. Los tres dentro de la formación desaparecieron de pronto. Tardó mucho tiempo en que el lugar volviera a la normalidad. La niebla que había sido apartada rodeó lentamente el área de nuevo. El mar del diablo era muy vasto. Entre el mar interior y el mar exterior, había una zona de niebla roja. Si alguien no tenía un nivel de cultivo lo suficientemente alto, su cuerpo se descompondría al entrar en contacto con la niebla roja. Su alma tampoco podría escapar y quedaría atrapada para siempre en la niebla roja. Esta niebla roja era una barrera natural entre el mar interior y el mar exterior. La barrera solo era transitable durante un día, cuando la niebla se convierte en mar. La mayoría de los cultivadores que deseaban entrar o salir del mar interior elegían pasar rápidamente ese día. El mar interior estaba lleno de cultivadores poderosos. Muchos cultivadores demoníacos infames vivían en el mar interior. El mar interior también era muy extenso. Si alguien volara, tardaría al menos 100 años en cruzarlo. En el extremo norte del mar interior, había una llanura llamada las Estrellas Rotas Caóticas. Este era el único lugar en el mar del diablo que no se veía afectado cuando la niebla se convertía en mar. Había un anillo de misteriosas piedras rotas que creaba una barrera natural alrededor del área.